¿Qué tal? En esta ocasión vamos a ver otra propiedad de la matriz transpuesta que se relaciona con el producto de matrices, que es la que tenemos a continuación. Entonces, ¿qué nos dice esta propiedad? Que si tengo el producto de dos matrices y a este producto le aplico la transpuesta, va a ser equivalente a aplicar la transpuesta a cada matriz y multiplicarlas. Pero si se dan cuenta, el orden cambia, ¿no es cierto? No estoy multiplicando, bueno, en este caso son las transpuestas, pero no estoy multiplicando A por B, sino B por A. Obviamente con las transpuestas que he aplicado en primer lugar. Bien, entonces vamos a probar este resultado. Como siempre decimos A y B, perteneciente al conjunto con determinadas dimensiones. Obviamente estas deben tener las que correspondan para poder multiplicarlas, cualesquiera. Entonces vamos a definir o vamos a tener las siguientes ideas antes de empezar. Vamos a tener, como ven, estas primeras cuatro, estamos definiendo matrices que están en determinados conjuntos. Estas dimensiones obviamente deben ser las apropiadas para poder multiplicarlas, aplicar transpuesta y diferentes operaciones que vamos a necesitar. En 5 nos dice cuál va a ser la forma de nuestra matriz C. Va a ser igual al producto de A con B. La matriz D va a ser el resultado de transponer esta matriz C. La matriz F va a ser la matriz A transpuesta. La matriz G, la matriz B transpuesta. Y finalmente vamos a tener una matriz D definida como el producto de G por F. Bien, entonces con estas ideas vamos a empezar. Entonces las primeras ideas con las que vamos a partir van a ser 5 y 6. 5 nos dice que C es igual al producto de A con B. Por lo tanto, como ya hemos visto en otros videos, los elementos de C van a tener esta forma. Por otra parte, dado que D se transpuesta, sus entradas van a tener esta forma. ¿No es cierto? Entonces, como ven, aquí tenemos dos ecuaciones que están relacionadas, ¿no es cierto?, por los elementos de la matriz C. Con lo cual, si reemplazamos, es decir, si unimos estas dos ecuaciones, entonces lo único que he hecho es que en lugar de usar I y J, he usado Q y P. Entonces si reemplazamos, aquí tendría C, P, Q, y eso es precisamente lo que tengo a este lado de acá. Y, ¿no es cierto?, hay uno las ecuaciones y voy a tener esta parte que tengo aquí. Bien. Entonces esta es la última ecuación que vimos en la anterior diapositiva. Es la que nos va a ayudar a seguir con el proceso. Ahora vamos a usar las ideas 7, 8 y 9. Recordando que 7 nos decía que F es igual a transpuesta, por lo tanto sus elementos tienen esta forma. La matriz G es el resultado de transponer la matriz B. Sus elementos tienen esta forma. Y finalmente la matriz D, que sus elementos van a estar definidos de esta manera. Bien, entonces, nuevamente, usando o uniendo estas ecuaciones, voy a llegar a esta parte de aquí, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, aquí aparecen entradas de G. Entonces voy a usar esta equivalencia para introducir las entradas de la matriz B. Lo único que hago es intercambiar los subíndices. Lo mismo pasa con F, para introducir los elementos de la matriz A. Como siguiente paso, lo único que hago es conmutar, ¿no es cierto?, cambiar el orden. Esto lo hago para que me quede esta expresión que tengo aquí, que si se dan cuenta es precisamente la que definía los elementos de la matriz D. Así he llegado que los elementos de la matriz D son iguales a los elementos de la matriz D. Bien, entonces como teníamos la idea final de la diapositiva anterior, era que las entradas de la matriz D y E son iguales. Ahora, sabemos que la matriz D y E pertenecen a las mismas dimensiones. Perdón, pertenecen a un mismo conjunto, por lo tanto tienen las mismas dimensiones. Y dado que tienen las mismas dimensiones y sus entradas coinciden, decimos que las matrices son iguales. Y usando de cómo están definidas cada una de estas matrices, vamos a llegar al resultado que queríamos, que es que
si aplico la transpuesta al producto de matrices, va a ser equivalente a transponer cada una y después multiplicarlas, obviamente cambiando el orden. Bien, entonces esto ha sido todo por este video, espero les haya servido la información y nos veremos en una próxima oportunidad.